Bien, hermanos, vamos a compartir las aplicaciones de la predicación del domingo. Efesios capítulo 4 estuvo nuestro texto bíblico. Solo cubrimos 3 versículos y el nombre de la predicación fue La unidad, carácter fundamental de la iglesia. Vamos a ir al punto número 1. Bueno, fue un punto por versículo. Entonces, el primer punto: vivan dignamente. Lo leo, dice: Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Entonces, lo primero de este versículo, ¿no? La primera parte dice relación con la situación del apóstol Pablo, y ahí obviamente, hermanos, podemos encontrar aplicaciones. Em, y yo quisiera que pusiéramos nuestra mirada en identificar nuestra justificación hoy para no rendirnos por completo al señorío de Cristo. Decíamos en la predicación que Pablo se veía a sí mismo como prisionero de Cristo más que de las circunstancias. Entonces, a modo de poder aplicarnos esta situación del apóstol Pablo a nuestras vidas, nosotros tenemos que ver cuáles son las situaciones que hoy día a nosotros nos justifican para no ser verdaderos prisioneros de Cristo como lo era el apóstol Pablo. Debemos pensar, por lo tanto, en qué área de la vida aún prevalece nuestra propia libertad. ¿Sí? En qué áreas de nuestra vida hoy actualmente prevalece nuestra propia libertad, porque en parte eso es un área, una faceta, podríamos decir, del madurar del creyente. Someternos al Señor e ir entregando cada área de nuestra vida. Entonces ahí hay áreas económicas, sentimentales, de decisiones importantes que muchas veces nosotros no estamos sometiendo al Señor Jesucristo, aún las gobernamos nosotros, por así decirlo. No es el caso del apóstol Pablo. Y para él no había situación, él no ocupó la cárcel, la privación de libertad como una justificación para no hacer lo que tenía que hacer, sino que fue capaz de, en ese contexto, ser útil al Señor, seguir haciendo la obra del ministerio. Y es también lo que nosotros debemos hacer, no justificarnos, sino que identificar en qué áreas no hemos rendido nuestra vida al Señor, no somos prisioneros de Cristo, y entonces ciertamente eso también va a traer beneficio de madurez espiritual para nosotros, pero también para otros, a quienes nosotros podamos bendecir con lo que Dios nos ha dado. Y bueno, la segunda ya es el ruego del apóstol Pablo, ¿no? Dice el verso: Les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Esta es el ruego, la interpelación apostólica para que los efesios vivan de manera digna la vocación del llamado. Em, y aquí es importante hacer el nexo, y para quienes han estado en la mayor parte de la serie en Efesios, es más fácil porque nosotros estuvimos prácticamente en los primeros 3 capítulos hablando de las bendiciones espirituales, de lo que de lo que hemos alcanzado a través de la obra de Cristo, de esas riquezas inconmensurables de la gracia del Señor. Entonces, en base a eso, el apóstol Pablo ahora le dice a estos efesios que deben vivir de manera digna. ¿Sí? No es un esfuerzo sin recursos, ¿sí? No es un esfuerzo sin los recursos necesarios para poder obedecer, sino que es una demanda en vista de lo que Dios a través de Cristo había hecho en ellos. Entonces, nosotros hoy tenemos que entender que las demandas que la Biblia nos expone no son impracticables, no son imposibles de perseguir. Claro, no las vamos a conseguir de manera perfecta, pero nuestro interés, nuestra voluntad, nuestro ímpetu debe estar en querer alcanzarlas. Entonces, todos tenemos esta responsabilidad de vivir de manera digna la vocación con que el Señor nos ha llamado. Recordaba el concepto de digno, ¿no? Ese concepto de digno, de consecuencia entre lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros y lo que nosotros ahora tenemos que expresar.
Y de eso no escapa nadie, no escapa ninguno de nosotros. Ciertamente van a haber graduaciones o grados, ¿cierto? Entre un creyente nuevo y uno que lleva más años, se debe suponer que la consecuencia del que lleva más años sea más evidente, más manifiesta, versus la que a lo mejor alguien que lleva 2, 3 meses, un año en la fe, debiese ser distinto, tal vez no tan manifiesto, pero nadie se escapa. De hecho, usted piense que Pablo le está escribiendo a distintas iglesias probablemente aquí. Y de todos los creyentes, así lleva 2 días de convertido o lleves 10 o 20 años, él está demandando esto, que vivan de manera digna la vocación con que han sido llamados. Y es también lo que nosotros debemos hacer. Va a ser mucho más específico respecto de este concepto. Yo lo relacioné en la predicación con la santidad, básicamente, y tiene relación. Pero el apóstol va a ser mucho más específico en el punto 2 que vamos a compartir después que mis hermanos también puedan dar alguna aplicación o algún comentario a este primer punto. Amén. Buenas noches, hermanos. Sí, somos llamados a vivir de manera digna, ¿cierto? Dice la palabra del Señor. Porque somos creyentes, porque nosotros somos representantes de Dios, ¿cierto? De un Dios santo. Aparte, no es cualquier Dios, un Dios santo. Entonces debe haber consecuencias entre lo que nosotros decimos creer y la forma en que vivimos, ¿cierto? Debe haber esa dignidad. Y tenemos que entender, hermanos, que la forma de vivir que Dios espera de nosotros no es algo inalcanzable, ¿cierto? No es un estándar así alto, pesado, que no podamos alcanzar, ¿cierto? Dios no nos pide perfección, sino que nos pide que vivamos dignamente, ¿cierto? Yo me acordaba de la predicación cuando los primeros sermones que yo escuché desde que llegué a la iglesia, hace varios años ya, ¿cierto? En un momento yo llegué a la conclusión que simplemente yo no podía vivir de esa forma, no podía vivir de la forma que Dios esperaba que yo viviera. Pero eso era porque yo estaba haciéndolo como en mi fuerza, como en la carne, como se dice, ¿cierto? Pero debemos recordar que vivir dignamente, si bien requiere un esfuerzo de nuestra parte, ¿cierto? Determinación y todo aquello, cuidado, hijo, cuidado, no estamos solos en esta lucha, ¿cierto? El Espíritu Santo nos ayuda y nos va capacitando y santificando para poder lograrlo, ¿cierto? O sea, uno vive dignamente en la gracia del Señor, ¿cierto? Que nos capacita o de otra manera no podríamos hacerlo, ¿cierto? Y bueno, aplicar esto de vivir dignamente, hay muchas formas de hacerlo. En mi familia, ¿cierto? Como esposo, como padre, como trabajador, como ciudadano, ¿cierto? En todas las áreas de mi vida yo tendría que vivir dignamente y nadie tendría nada, nada que decir de mí, ¿cierto? Pero recordar eso, me quedo con eso, que me quitaba que todo eso, vivir dignamente, es la gracia del Señor, no es mi propia fuerza. Eso. Amén. Que el Señor les bendiga respecto a este primer punto, ¿cierto? De la forma en que debemos vivir dignamente. Bueno, estamos inmersos en un mundo en donde cada vez a nuestros ojos podemos ver que cada vez está más perverso, que cada vez está más inmoral, que se promulgan leyes que van en contra de nuestros principios. Entonces, nosotros como cristianos debemos recordar de que debemos vivir de forma auténtica, de forma que reflejemos a Cristo y Cristo es nuestro ejemplo. Cristo tenemos que ver cómo Él vivió, cómo Él manifestó, ¿cierto? En la palabra, cómo vemos eso. Entonces, nuestro mayor ejemplo es Cristo y esa es la forma en que nosotros debemos seguir. Eh, entonces, ¿cómo podemos andar dignamente en nuestra vida, en nuestro diario vivir? Y recién lo decía ahí nuestro hermano, que, que debe relacionarse lo que nosotros decimos con lo que hacemos. No solamente somos cristianos o ejemplos los domingos o cuando nos ven, sino que en todo momento nuestra conversatorio, las cosas que nosotros conversamos con quien sea, nuestro vecino o nuestros compañeros de trabajo, las cosas que prometemos, todo tiene que ser de una forma que refleje a Cristo. Entonces, bueno, uno piensa cómo yo podría vivir dignamente, cómo podría llegar a vivir de esa forma.
y es que es tener comunión con el Señor, en oración, en la palabra, en ir conociendo lo que Él quiere para mi vida, en también relacionarme con mis hermanos de la fe. Eso es algo que hemos remarcado mucho en las aplicaciones de juntarse un poco más, de no irse al tiro los domingos, de relacionarse, de cómo voy a saber cuál es la necesidad de mi hermano si yo no converso con él. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es mirar a Cristo y también hacer un esfuerzo en que nuestras conversaciones, de lo que nosotros digamos, también sea conforme a cómo nosotros vivamos. Amén. El segundo punto, virtudes que soportan la unidad. Como yo les decía antes, aquí el apóstol Pablo es mucho más específico y el fin que persiguen estas virtudes es lo que dice el verso 3 en el fondo, preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Y qué es lo que deben hacer los creyentes? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros para estar en, en esta situación o en esta acción más bien, ¿no? De preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz? Debemos vivir con toda humildad, ser mansos, ser pacientes y soportarnos en amor los unos con los otros. Entonces la pregunta que surge para cada uno de nosotros, ¿cómo estamos nosotros en este ejercicio? En la humildad, en la mansedumbre, en la paciencia, en el soporte, en amor. Y recordemos que estas virtudes, porque uno a veces dice, bueno, esto es casi utópico lo que el apóstol está definiendo acá o desarrollando. Una comunidad de estas características, humilde, mansa, paciencia, donde todos se soporten en amor, eh, no es no es el dibujo, no es el concepto de una iglesia ideal, o de un hombre o de una mujer ideal cristiano. En realidad, cuando nosotros tenemos y perseguimos estas características de humildad, de mansedumbre, de paciencia y de amor que nos soportamos, nos convierten en lo que nos toca hacer. El diseño de Dios es que nosotros seamos este tipo de personas, ¿sí? Personas humildes, mansas, pacientes, que se soportan en amor los unos a los otros. Eso no es la iglesia ideal. Eso debiese ser la iglesia. Eso debiésemos ser nosotros de manera particular también, porque es obvio de que si nosotros tenemos estas virtudes, esas virtudes se van a manifestar no solo en la iglesia, sino que en todo lo que nosotros hagamos, en todo ámbito de relación humana que tengamos. Pero como se supone que todos tenemos que estar con este objetivo de, de tener estas virtudes, en la iglesia esto debiese ser mucho más evidente. Porque tú en tu trabajo vas a tener conflictos con tu jefe, tu jefa, pero ella no es cristiana, él no es cristiano, o con algún compañero de trabajo. Entonces es difícil que se pueda expresar cómo debiese expresarse en la iglesia. Entonces, esa idea yo pensaba hoy. El apóstol Pablo no está hablando del ideal cristiano, no está hablando de la iglesia ideal. Está hablando de lo que nosotros debiésemos ser, en virtud de la obra de Cristo. O cuando digo en virtud, hermano, me refiero gracias a la obra de Cristo. Gracias a la obra de Cristo nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestro corazón, tenemos la palabra y tenemos entonces también esta capacidad renovada de, si antes éramos orgullosos, ahora ser humildes, si antes éramos personas que se airaban con facilidad, ahora ser mansos, si antes éramos personas impacientes, ahora ser personas con paciencia, si antes no podíamos soportar a nadie, ahora sí poder soportarlos los unos a los otros en amor porque Dios ha hecho una obra extraordinaria en Cristo y una de las cosas que ha hecho también a través y gracias a esa obra es que hoy día somos habitación del Espíritu Santo y ese cambio debe ir siendo constante en cada uno de nosotros siempre. Podríamos, solo para recordar algunas cosas respecto de estas virtudes, ¿no? La primera mencionada en el texto eh, habla de humildad. La humildad significa humildad de mente, el reconocimiento humilde del valor y peso de otra persona. La humildad es fundamental en cualquier comunidad, ¿sí? Y la unidad también es fundamental en aras o para alcanzar la unidad de la cual el apóstol Pablo va, no para alcanzar, sino para preservar, esa es la palabra más correcta. La unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Am, yo les decía el día domingo, nuestra humildad se va a manifestar
en cosas muy sencillas a nivel de iglesia local, en cómo nosotros tratamos a las personas que llegan, por ejemplo, cómo nos tratamos entre nosotros también. Ahí va a haber una manifestación de humildad. Em, el día domingo justamente hablaba con algunos hermanos que son relativamente nuevos en la congregación y bueno, ellos me decían que sí veían en la iglesia muy buena recepción. Ellos desde que están asistiendo se sienten muy acogidos, muy bienvenidos. Honestamente me alegraba de, de escucharles, porque se notaba que no lo decían por compromiso, lo decían porque lo estaban viviendo de esa manera. Y, y me alegré, la verdad, me alegré que como iglesia local tengamos algo de esto, ¿no? Pero como hemos dicho en otras oportunidades, que ya tengamos algún avance en algún aspecto de alguna virtud, no significa que lo hayamos alcanzado por completo, es más. Imagínense si cada uno de nosotros tuviese esta preocupación, esta humildad también en el trato con otros. Por ejemplo, el día domingo creo que justamente había una persona nueva, yo no alcancé a abordarla porque salió muy rápido. Pero sí, sé que por lo menos Patricio supo el nombre, así que me imagino que pudo intercambiar algunas palabras con él. Pero tenemos que estar más atentos a esas cosas, hermano. Antes de quizás recoger un cable o sacarse, o recoger una silla, si usted ve a alguien nuevo, antes de mover cualquier cosa, vaya y lo saluda. Vaya y lo salude. Eso es más importante que guardar la silla, puede esperar 5 minutos. Pero esa persona tal vez no. Tal vez va a ser la última vez que la veamos y ese trato va a decir mucho también de nosotros. Obviamente, hermanos, no es generar una actitud artificial, pero sí necesitamos decirla, ¿no? Sí necesitamos como un poco graficarla y esa es un poco la idea de la aplicación, que nosotros podamos ver esto de manera práctica. Es es la humildad que caracterizó al Señor Jesucristo. Siempre está Cristo en todo lo que nosotros digamos. ¿Quién es el ejemplo más grande de humildad? Nuestro Señor Jesucristo. Y por otro lado también debemos cuidarnos de la falsa humildad, ¿no? La falsa humildad. Y debemos nosotros medirnos o vernos a nosotros mismos con objetividad. No vayamos a decir que somos tan humildes que no servimos para nada, porque eso ya no es humildad, ¿no? Y también no es solo no humildad, sino que es estar viéndonos a nosotros mismos sin propósito. Y ciertamente Dios nos ha llamado con propósito. Entonces no podemos no servir para nada. Somos útiles por la gracia del Señor. Y debemos reconocer eso sin que eso se transforme en nosotros en una razón de vanagloria o como dicen, que se nos vayan los humos a la cabeza. O como yo anoté ahora yo también, que el caso del opuesto al humilde es el que presume sus logros. Los presume constantemente, los hace notar de manera constante para validarse. Pero nosotros no estamos validados por cartones, no estamos validados por nuestra experiencia, por nuestra profesión, por nuestro dinero. La validación para nosotros está en lo que somos en Cristo. ¿Se dan cuenta? Y, y como todo lo tenemos por don recibido, no podemos jactarnos de nada. No podemos enumerar nada que no hayamos hecho o que no hayamos recibido. Todo lo hemos recibido de parte del Señor. Lo segundo, mansedumbre. Recuerden este concepto, la mansedumbre es poder bajo control. No significa una persona que nunca reacciona, sino alguien que sabe reaccionar de manera apropiada, con las palabras apropiadas, con el temple apropiado. ¿Sí? Y bueno, eso falta mucho hoy en día. Uno lo puede ver eh, en personas muy seguido. Cosa que usted vaya a alguna fila en el banco, por ejemplo, o a hacer algún trámite a la municipalidad o alguno de estos estamentos y, y se suele ver poca mansedumbre en el trato. Tal vez de lado y lado, ¿no? Entonces, nosotros como creyentes tenemos que marcar la diferencia en ese sentido. Que el hecho de que tú estés en algún aspecto siendo servido por otro, no te haga una persona arrogante ni pases a llevar a los demás, sino que podamos ser también algún reflejo o un reflejo
de la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo. Yo les nombraba el día domingo la experiencia previa a la crucifixión, donde el Señor Jesucristo curó la oreja de este hombre y bueno, en otros evangelios identifican que fue Pedro quien le cortó la oreja. Entonces nosotros en ese sentido, como quién somos más. ¿Somos más como Pedro o imitamos más al Señor? Ahora, yo planteo esta pregunta ahora a modo de aplicación. ¿Somos extintores? ¿Te conocen los extintores, no? Para apagar el fuego. ¿O somos combustible? Somos benzina. Somos llamados ciertamente, hermanos, en mansedumbre a ser extintores, los que controlan los momentos difíciles, los que apaciguan los ánimos y no los que hacen que las llamas se enciendan más. Eh, es así que tiene mucho sentido también lo que leíamos el domingo en Gálatas 6:1. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Una iglesia sin mansedumbre va a dejar en el camino solo cristianos heridos, ¿no? Porque nunca va a existir la intención ni el espíritu de poder restaurar. Y eso debe ser parte de nuestra vivencia y de experiencia cristiana también en estos tiempos. Paciencia, la paciencia, yo creo que todos tenemos ideas de estos conceptos, ¿no? No son conceptos tan lejanos, pero el paciente espera, no está acelerado por la vida, no está acelerado por las respuestas. Hay una historia que no alcancé a leer el día domingo por razones de tiempo, se las voy a leer ahora. Dice, H. M. Stanley fue a África en 1871 para encontrar a David Livingstone y elaborar un informe sobre su actividad, para lo cual pasó varios meses en compañía del misionero, observando con detalle al hombre y su obra. Livingstone nunca habló con Stanley sobre asuntos espirituales, pero la compasión amorosa y paciente de Livingstone hacia los africanos estaba más allá de la capacidad de comprensión de Stanley, que él no podía entender cómo podía el misionero tener tal amor hacia la gente pagana y atrasada entre quienes había ministrado por tanto tiempo. Livingstone literalmente gastó todas sus energías en un servicio incansable hacia los que no tenía que amar por otra razón aparte del amor de Cristo. Stanley escribió en su diario, al ver con qué paciencia infatigable y celo inquebrantable servía a aquellos hijos del África ya alumbrados con el Evangelio, me convertí en cristiano a su lado, aunque él jamás me dijo una palabra al respecto. Una historia verídica que da un poco una muestra, ¿no? del poder de un testimonio consistente, en el caso de este misionero. Por último, la virtud con la que cierra este capítulo, este segundo punto, soportándonos unos a otros en amor. La idea aquí es un soporte recíproco, ¿se dan cuenta? En todas las direcciones que puedan existir en una iglesia local como la nuestra, desde el liderazgo hacia la iglesia, desde la iglesia hacia el liderazgo, entre la iglesia, el soporte es en base al amor, porque si no tenemos este amor que proviene también de la obra de Cristo, entonces difícilmente vamos a poder amarnos y mucho menos soportarnos. Y es un soporte que viene gracias a la obra de Cristo. Busca el soportar en amor va a hacer que yo soporte las fallas de otros y, y también otros soporten las fallas mías. ¿Se dan cuenta? Esto no es ser permisible, ¿no? No es que todo lo va a permitir, no. El amor también tiene su, su base en la verdad, ¿sí? Eh, de hecho, la corrección bíblica es por amor. Cuando el autor de Hebreos dice que Dios nos trata como a hijos porque nos disciplina, es una expresión de amor. Entonces también hay que tener cuidado porque de este lado hay un extremo que habla que todo es amor, entonces como todo es amor hay que soportarlo todo, sí, hay que soportarlo, pero incluso cuando tú estás soportando a alguien, en amor le estás disciplinando, le estás llamando al arrepentimiento, eso también es una muestra de amor, ¿sí? No es solo como sobar en la espalda, decirle todo va a estar bien, no, no, también
obviamente son muchas veces medidas que llamen la atención de los hermanos o hermanas a, a disciplinar su vida a la luz de lo que la palabra nos enseña. Em, Amar es buscar constructivamente el bienestar de los otros y el bien de la comunidad, dice John Stott. Entonces las preguntas, te las repito, yo las hacía el domingo. ¿Estamos nosotros soportándonos en amor los unos a los otros? ¿Qué hemos hecho por construir el bienestar de nuestra iglesia local, de quienes somos hoy parte? ¿Estamos amándonos de manera efectiva los unos a los otros? Esas son preguntas que cada uno de nosotros debe hacerse y obviamente no solo para el análisis, sino también para el arrepentimiento. Recuerde que arrepentimiento es cambiar de dirección, básicamente. O sea, si alguien por ahí... yo creo que nadie puede salir inmune de esto. O sea, ¿estamos amando a los hermanos? Sí. ¿Estamos amando suficiente? No. Ninguno de nosotros está amando suficiente a los hermanos en la fe. Por lo tanto, todos y cada uno de nosotros tenemos eh, que reconocer aquí nuestra falta, ¿sí? Y pedirle al Señor y reconocer, y a lo mejor si no tienes claridad de qué manera tú puedes hoy día experimentar estas virtudes, pedirle al Señor. Señor, yo sé que no estoy en la cúspide del estándar, lo tenemos claro todos los que estamos acá, pero también me cuesta ver dónde y cómo hacerlo. A veces el tiempo lo impide, a veces las situaciones lo impiden, pero cuando tú no tengas claro algo respecto de cómo hacer visible y manifiesta la voluntad del Señor, lo que tú tienes que hacer es orar. Y yo estoy seguro que cuando nosotros nos ponemos a orar para que Dios nos muestre de qué manera poder hacer su voluntad, Dios nos va a responder. Porque el más interesado en que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios es Dios mismo, por decirlo de alguna manera. Él quiere que nosotros andemos en esos caminos que Él preparó de antemano. Así que les animo, iglesia, a poder orar de esta manera. Como decíamos hace alguna prédica atrás, ¿no? La oración revela nuestra preocupación. Y que en este sentido la voluntad del Señor, lo que estamos aprendiendo, también sea parte de lo que nos preocupa. A veces, producto de las mismas situaciones, no vemos con claridad, pero Dios es capaz, cierto que es capaz para sacarnos los velos de los ojos y mostrarnos dónde, con quién puedo yo manifestar esto, soportar a otros. Así que el reto es para todos, el desafío es para todos. Que el Señor nos ayude también en este sentido. Amén, amén. Sí, vivir con humildad, con mansedumbre, eh, manifestar esto, ¿cierto? La paciencia, soportarse en amor. Es un desafío que nosotros tenemos todos los días, ¿cierto? Ya que por lo general nuestra carne se inclina a todo lo contrario, ¿cierto? A la soberbia, al orgullo, a la impaciencia, ¿cierto? Y estas virtudes las vamos a desarrollar, ¿cierto? Conforme vamos creciendo en el Señor. Pero pensando en la paciencia específicamente, que es lo que me quedé meditando, me gustaría aplicar, eh, esta necesariamente se va a desarrollar y la podemos manifestar en la adversidad, ¿cierto? En medio de la incertidumbre, esperando algún resultado, no sé, de algún examen, esperando que te llamen de un trabajo, cuando hay alguna discusión, no sé, con la esposa, alguna dificultad con los hijos, alguna llamada de atención, ¿cierto? Injusta en el trabajo. Mientras vas conduciendo y hasta en la fila de un supermercado, uno debe ejercer la paciencia. Entonces la paciencia se puede aplicar en todo, desde que yo me levanto hasta que me acuesto. Principalmente cuando estamos siendo probados, ¿cierto? Cuando estamos siendo probados, ahí donde nosotros podemos manifestar paciencia, ¿cierto? Santiago capítulo 1 dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Eso debiera producir en nosotros, ¿cierto? Y no queja. Pero lo más importante, creo yo, es que nosotros nos reconozcamos delante de Dios, ¿cierto? Reconozcamos que estamos faltas de paciencia o de humildad también, ¿cierto? Eso es lo primero para poder cambiar, el reconocerse delante del Señor. Y el Señor nos va a ayudar porque vamos a estar pidiendo conforme a su voluntad. Y también vamos a estar siendo humildes, ¿cierto? Al reconocer
delante de Él que necesitamos cambiar. Entonces, lo primero es reconocerse delante del Señor que estamos faltos de estas virtudes para que así podamos cambiarlas realmente. Eso. Amén. Bueno, en este punto Pablo exhorta, ¿cierto?, a la iglesia de Éfeso y algo que también nosotros debemos aprender, principalmente, bueno, actuar con humildad y mansedumbre. Buscaba en internet qué era lo antónimo a esto, qué era lo contrario, y es la soberbia, la arrogancia, la ira también menciona, o la violencia, y, y si la palabra del Señor nos enseña, ¿cierto?, a que debemos actuar con humildad y mansedumbre, es decir, que tenemos que renunciar a ser personas soberbias, a ser personas arrogantes, personas que se enojan o ejercen violencia fácilmente o llegan a un punto donde no está bien, ¿cierto? Bueno, la violencia nunca nos refleja el amor del Señor. Entonces, nuestro día a día debe ser en un acto de humildad y en un acto de mansedumbre también. Aprendimos y en la prédica se nos dijo, ¿cierto?, que respecto a la paciencia con los demás y frente a esto yo pensaba, bueno, cuánta paciencia no ha tenido el Señor con nosotros. Y eso es algo que nosotros debemos manifestar también. Si nosotros pensamos cuánta paciencia el Señor ha tenido con cada uno de nosotros, ahí nosotros pensaríamos y aplicaríamos nuestra vida que yo también debería tener harta paciencia también con mi prójimo, con mi hermano. Y bueno, lo que el pastor acaba de decir, ¿cierto? Que respecto en vez de jactarnos de nuestras habilidades, yo tenía de nuestros logros o títulos, bienes o cualquier otra cosa que pueda ser de jactancia, nosotros solamente debemos darle las gracias al Señor porque es algo que Él nos ha permitido. Y cuando nosotros en nuestro día a día, cuando actuamos en humildad, ¿cierto? Aceptamos que no somos perfectos, que debemos trabajar en ello y que cometemos errores, pero que necesitamos también la ayuda del Espíritu Santo en nuestro caminar, en nuestro día a día. Y bueno, finalmente ya en este punto y nos damos cuenta de que el amor es el motor que mueve la vida de un cristiano, de cada uno de nosotros. Es el amor el que nos mueve a ser más humildes, el amor el que nos mueve a ser manso, a tener paciencia. Y cuando amamos a nuestro hermano en la fe, cuando amamos a nuestro prójimo, estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él quien fue en que entregó la vida por nosotros. Y que el Señor nos ayude a poder nosotros también manifestar eso. No es algo fácil, pero algo que nosotros también debemos ir trabajando día a día. Amén. Finalmente, el punto 3, activos en la unidad, el producto de la práctica de las virtudes que nosotros vimos recién, ¿no? Es preservar la unidad del espíritu. Pero antes de preservar la unidad del espíritu, el apóstol escribe esforzándose. Eso es una acción constante. Otras traducciones dicen solícito, pero es algo constante. Es como un esfuerzo importante. Y, y ese también es un llamado que nosotros tenemos, porque aquí tenemos que recordar, dice el preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, ahí está hablando también de un producto de la obra de Cristo. O sea, ¿por qué nosotros podemos experimentar esta unidad en el espíritu en el vínculo? Es gracias a la obra de Cristo. Y, lo que yo primero quisiera destacar aquí en el verso 3 es el asunto del esfuerzo. Y esfuerzo, hermanos, es ir más allá de lo que a mí me parece cómodo o suficiente. O sea, un esfuerzo siempre nos va a demandar. Si no, no es esfuerzo. Y esta palabrita, esta acción, se está mirando lo que estábamos hablando recién. O sea, nosotros tenemos que esforzarnos por ser personas mansas, por ser personas humildes, por ser personas pacientes, por amarnos, por soportarnos en amor los unos con los otros. Y aquí también yo estaba pensando recién, eh, esfuerzo no es antónimo de vivir en la gracia, que también muchos han malinterpretado la gracia como, bueno, si me surge hacerlo, entonces es parte de la gracia. Si me surge naturalmente hacerlo, entonces es parte de la gracia del Señor. Si no me surge, entonces voy a estar actuando legalistamente. Pero acá el apóstol Pablo está diciendo que tenemos que esforzarnos, ¿sí? Tenemos que esforzarnos. Por lo tanto, si yo tengo certeza de que soy hijo del Señor,
si yo tengo seguridad de que el Espíritu de Dios hoy mora en mi vida, yo voy a esforzarme. No voy a esperar a que nazca el sentimiento del amor en mi corazón por mis hermanos. Yo no voy a esperar a que nazca la paciencia así que brote como por generación espontánea, ni la humildad. No, son cosas que nosotros tenemos que esforzarnos por buscar, dado que hay una nueva realidad espiritual de la cual ya hoy día disfrutamos, si somos hijos del Señor verdaderamente. Entonces ese esfuerzo es el énfasis que es necesario que nosotros nos hagamos cargo. Nos hagamos cargo, hermano, de esa frase que muchas veces se dice, no, que yo soy así. Sí, estás bien, tú eres así, pero un día Cristo llegó a tu vida y regeneró tu corazón, regeneró tu vida, perdón la redundancia, y desde ese día el yo soy así no sirve más. Ahora nosotros queremos ser como Cristo, queremos reflejar a Cristo en todo lo que hacemos, en nuestro matrimonio, en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestro trabajo y por supuesto también en la iglesia local. Entonces, olvídate, hermano, si tú aún piensas de estas personas que se justifican diciendo yo soy así, olvídate de esa frase. Si tú eres un hijo del Señor, una hija del Señor, tú hoy eres habitación del Espíritu. De hecho, tú ya no te perteneces a ti. Tal como Pablo, somos prisioneros de Cristo. Por lo tanto, ya todas esas justificaciones y argumentos del pasado no van más con nosotros. Y tenemos que, tal como le dice el apóstol a los Efesios, esforzarnos por preservar la unidad. Una unidad que nosotros no generamos, no producimos. Es una unidad de carácter espiritual. Porque siempre habrán factores que van a querer la división. Entonces, frente a los factores, sea cual sea este, pueden ser problemas dentro del contexto de la iglesia, problemas entre personas, etcétera, u otro tipo de situaciones, sea cual sea, la responsabilidad de un creyente que es parte de una congregación es justamente lo que dice el apóstol Pablo aquí, preservar la unidad del espíritu. ¿Y cómo preservamos la unidad del espíritu? Haciendo o manifestando o persiguiendo las virtudes antes mencionadas. Así nosotros de manera práctica vamos a colaborar, ¿no? Por así decirlo, a preservar la unidad del espíritu, eh, sin importar el origen de la división. A veces hay divisiones por cuestiones doctrinales, a veces por diferencias de personas, en fin, cual sea, nosotros somos llamados a preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, mostrando estas facetas del carácter de Cristo en nosotros. Dígase otra vez, esto es redundante, ¿no? La humildad, la paciencia, el amor deben ser parte de nuestra vivencia diaria. Eh, Solamente ya para ir terminando la última parte y a modo de conclusión también, repetir la misma conclusión que les compartí el día domingo. Esta primera exhortación a la práctica de la identidad que hoy día tenemos en Cristo. Recuerden que estamos a partir del capítulo 4 vamos a ver muchos énfasis prácticos de la enseñanza. Se relaciona con la unidad, con esta realidad. Unidad que es producida por el Espíritu de Dios en virtud de la obra de Cristo, gracias a la obra de Cristo. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra obligación? ¿Cuál es nuestra respuesta? Si hemos recibido la obra de Cristo en nuestro corazón, preservar la unidad en el espíritu, preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, siendo personas pacientes, siendo personas mansas, soportándonos unos a otros en amor y esforzándonos. La gracia también contempla el esfuerzo, y debemos esforzarnos por mantener entonces la unidad. Que muchas veces todas estas cosas que hemos compartido, que se compartieron el domingo, lo que estamos tratando de destacar hoy, no son apreciadas en el mundo, no son valoradas en el mundo. De ahí la importancia que nosotros no nos amoldemos al pensamiento reinante del mundo. De hecho, yo se lo decía el día domingo, en los tiempos del apóstol Pablo, cuando él estaba escribiendo, ni siquiera existía un griego para decir humildad. No existía porque eso era ajeno al pensamiento. Y hoy día no es muy distinto. Hoy día no es muy distinto. La gente poco sabe de paciencia, poco sabe de humildad. Hoy día la palabra es derecho. Yo tengo mis derechos, yo voy a reclamar mis derechos.
y nosotros recientemente, hace algunos años, fuimos testigos como ese discurso hizo retroceder a un país completo. Aún no se sabe cuánto retroceso hubo gracias a ese famoso estallido, pero allí estaba en ciernes, ¿no? Este sentimiento de derechos. Pero nosotros no somos llamados a manifestar ese tipo de carácter, sino el carácter de Cristo, siendo personas mansas, siendo personas humildes, siendo personas que se mueven por amor, que se soportan los unos a los otros. Y de nuevo les hago esta pregunta: ¿qué tarea vas a poner en tu agenda para ir en pos de este objetivo, de manera personal? Y también podemos decirlo de manera congregacional. ¿Qué virtud necesitas perseguir con toda intención, de las que hemos estado viendo por la gracia del Señor en esta primera enseñanza en el capítulo 4? Creo que tenemos que hacernos estas preguntas, hermano. Tenemos que hacernos estas preguntas y orar, pedirle al Señor que nos dé más claridad y la voluntad y el ánimo de poder perseguirlas con toda intención, o en las palabras del apóstol Pablo, con toda solicitud, con todo esfuerzo, que sean más manifiestas en nuestras vidas. Amén. Sí, bueno, a modo de aplicación a este punto, para preservar la unidad, ¿cierto? Me acordaba la predicación, ¿cierto? Y me hizo harto sentido lo que dijo el pastor en un momento sobre no restarse de las actividades de la iglesia, ¿cierto? No restarse. Lo importante que es que cada uno de nosotros participemos, ¿cierto? Y nos sumemos a la iglesia local a lo que la iglesia realiza. Por ejemplo, la enseñanza, los devocionales, en el tiempo de la oración, un momento para estar unidos también ahí. Además, creo que es muy importante la preocupación unos por otros, ¿cierto? El estar comunicándose, el saber quizá cómo está mi hermano dentro de la semana y no solo el domingo en la iglesia, porque pasa mucho, o por lo menos a mí me pasa, que estamos durante la semana enfocados en el trabajo y se nos olvida algo tan simple como quizá, no sé, enviar un mensaje para saber cómo está, ¿cierto? Saber cómo está el hermano, un simple mensaje, ¿cierto? Para que podamos crecer en unidad, ¿cierto? Creo yo también tenemos que amarnos, manifestar preocupación, saber cómo está mi hermano, hacerme parte de su vida y permitir también que los demás se hagan parte de mi vida, ¿cierto? A veces tenemos la tendencia a aislarnos, ¿cierto? Nos abrimos hasta cierto punto nomás, ¿cierto? La gente sabe dónde vivo, en qué trabajo, algunos problemas por ahí superficiales, pero hasta cierto punto. Luego de ahí yo me cierro, ¿cierto? Y creo que eso no contribuye a la unidad, ¿cierto? Obviamente uno no lo va a hacer con todo, ¿cierto? Pero debe haber un esfuerzo, como se enfatizaba, haber un esfuerzo para que esto se dé, ¿cierto? Y contribuyamos más a la unidad de nuestra iglesia local. Eso. Amén. Ya culminando ya este tercer punto, y es cómo podemos lograr la unidad, ¿cierto? ¿Cómo podríamos hacerlo? Y es que claramente no es una tarea sencilla, pero es algo de lo que nos debemos esforzar, nos enseña la palabra. Y en donde nosotros vemos en nuestra iglesia que podemos tener muchas diferencias, diferencias de cultura, edad, de educación también, pero nos une el amor a Cristo, que nos juntamos y es porque amamos al Señor, porque queremos servir también al Señor. Y en donde nosotros tenemos que estar dispuestos también a perdonar y si nos han ofendido también tenemos que estar dispuestos bueno, también ser perdonados y esas cosas que hemos ido aprendiendo. Entonces nosotros debemos también tener una actitud humilde y también ir cediendo. No nos debemos quedar solamente con arrogancia, con que me voy al tiro, con no, yo no prefiero no abrirme, sino que todo lo contrario a pensar en este punto, a lograr una unidad, a crecer también como iglesia y que independiente de la diferencia o que yo pueda tener con mi hermano también se esfuerza, también le cuesta, al igual que uno. Todos luchamos con nuestras cosas y primeramente necesitamos al Señor y también necesitamos los consejos de la palabra del Señor y también de las conversaciones de nuestro hermano en la fe. Así que eso, hermanos. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo. Gracias también por Andrés y por Andrés y por Patricio. Vamos a orar para entregar este tiempo de reflexión.
Padre amado, te doy gracias esta noche por permitirnos venir a tu palabra nuevamente. Siempre tú nos desafías, Señor, pero no es un desafío sin recursos, Señor. Tú también nos has dado lo necesario para poder obedecer. Nos has dado no solo la fuerza, sino también nuestro carácter ha sido transformado, el fundamento de nuestra vida ha sido transformado, Señor. Y en vista de esa realidad espiritual, nosotros hoy día tenemos la capacidad también de responder en obediencia. Ayúdanos, Señor. Lo primero que debemos vencer tal vez es nuestro orgullo para poder vernos con objetividad y reconocer de que no somos todo lo humilde que creemos ser, no somos todo lo mansos que debemos ser, no somos todo lo pacientes, ni tampoco nos amamos, Señor, como debiésemos amarnos. Y, y luego de ver nuestro propio corazón, poder reconocer, Señor, que te necesitamos en nuestra vida, que necesitamos, Señor, que tú sigas obrando de manera efectiva en nosotros y que podamos manifestar más, Señor, el carácter de tu Hijo Jesucristo. Y es así que vamos a poder ser agentes de estos que van a preservar la unidad. Ayúdanos, Señor, a ser de este tipo de personas tan necesarias en tu iglesia, Señor. Tú no estás en tu palabra definiendo ninguna iglesia utópica, ninguna iglesia inalcanzable. Estás simplemente diciendo cómo nosotros debiésemos lucir. Ayúdanos a perseguir esto con toda intención y, y a disponer, Señor, todo lo que somos delante de ti para, para alcanzar este objetivo, Señor, esta meta. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.